Viendo y escuchando esta mañana de martes, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en sus tradicionales mañaneras, la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Gracias, buenos días. Atlante Muñoz, Canal 11. Bueno, presidente, hablando de salarios, ¿usted está satisfecho con la asignación al salario mínimo que se dio a conocer el día de ayer? Y en este sentido, ¿en cuánto tiempo las familias mexicanas notarán una mejora sustancial en sus bolsillos para poder manejar su economía? Por otro lado, con la estrategia de seguridad que está planteando, también en cuánto tiempo vamos a tener resultados tangibles para tener, pues, los mexicanos o los ciudadanos una tranquilidad de andar en las calles. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana aseguraba que en un año bajaría en 30% la incidencia delictiva. ¿Confía en estas cifras, presidente? Gracias. Sí, en el primer caso les digo que fue un día importante ayer, porque ya llevaba mucho tiempo, años, que no aumentaba el salario mínimo en la proporción que se anunció el día de ayer, 16%. No he hecho el análisis, hoy lo voy a revisar, de cuánto significa y en qué año hubo un incremento de ese monto. Quiero revisarlo. Yo pienso que llevaba ya bastante tiempo. Es difícil que en el periodo neoliberal se haya dado un incremento de ese monto, porque la política salarial en el periodo neoliberal significó en algunos años inclusive aumentar el salario mínimo por abajo de la inflación. Por eso la pérdida del poder adquisitivo del salario, que se calcula del 75%, el Banco de México calcula en 60% la pérdida de poder adquisitivo del salario en el periodo neoliberal. Lo de ayer es el inicio de un proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario. No podríamos lograrlo de un día para otro, a la primera, pero sí ya inició el proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario. Siempre va a aumentarse el salario por encima de la inflación. Nunca, jamás se va a aumentar el salario abajo de la inflación, aún en las circunstancias más difíciles, más críticas. Entonces, va a llevar un tiempo, pero sí vamos a ir avanzando. Esta política yo la apliqué cuando fui jefe de gobierno en la ciudad. Me propuse cada año aumentar 2 puntos en términos reales el salario, o sea, inflación más 2 puntos. Y en los 5 años se recuperó algo el salario. Ahora estamos empezando con un porcentaje mayor, y el caso de la frontera es algo especial. Me tocó ver en Reynosa a una trabajadora de una maquiladora, madre de familia, madre soltera, recibiendo un salario semanal de 900 pesos. Y quiero comentar algo, que 900 pesos por 48 horas de trabajo, seis días de trabajo,
pagados de lunes a sábado. Pero en esa maquiladora eran 4 días de trabajo de 12 horas diarias, de 7 a 7. Me impactó por los hijos. ¿Con quién dejan los hijos? En algunos casos hasta encerrados, o con vecinos, con familiares. Por eso mantuvimos el programa de estancias infantiles, que va a seguir teniendo presupuesto para madres trabajadoras. Pero esta es la realidad, esa es la realidad. Entonces, al aumentar el salario mínimo, ya esa mamá soltera ya no va a ganar esa cantidad, va a ganar ¿qué será? Como un 70% más de los 3.600, un 50% más. O sea, estamos hablando de maquiladoras. Entonces, yo siento que esto va a ayudar en recompensa a inversionistas, va a bajar el impuesto sobre la renta y en apoyo a todos los consumidores, que espero que se traslade el beneficio de los consumidores en la frontera, baja el IVA del 16 al 8%. Entonces, vamos a evaluar esta política de la franja fronteriza, si nos da resultados, porque pensamos que va a haber más inversión y vamos a tener más crecimiento económico, y esto va a permitir al empresario pagar mejores sueldos y también vamos a tener una mejor recaudación que compense la disminución en el pago de contribuciones. Eso es lo que se está planteando ahí. Y en cuanto a seguridad, pues yo espero tener pausa ahí, resultados Toño, ponle pronto. pausa, por favor, si me permites, para abordar el tema del salario mínimo. Si bien es cierto, muchos dirán, oye, con ¿cuántos pesos? ¿120 pesos? ¿O cuánto es 102? ¿O cuánto subió? 102 pesos, te doy la cifra en unos momentos más. Bueno, 102 pesos no se va a solucionar el problema de la pobreza, muchas veces extrema en México. Sí es un gran paso. ¿Cuánto es, Toño? 102 pesos con 68 centavos. Y 170 y tantos pesos para la franja fronteriza norte. Así es. Sí creo que es histórico, porque acuérdate cuando subió el salario mínimo con Peña Nieto, que fueron, ¿qué? 2 pesos y centavos. Todos nos quedamos así como, ¿qué putas, cabrón? Sí, o sea, subía no de manera exponencial. Aquí sí estamos hablando de un aumento al menos de 12 pesos, ¿no? Y del doble para la franja fronteriza norte. Y del doble para la franja fronteriza, ¿no? Y de sopetón, porque, vamos, Andrés Manuel López Obrador toma posesión el 1 de diciembre de 2018 y a partir de 2019 sube el salario mínimo, ¿no? O sea, sí es un sopetón de 10, 12 pesos de inmediato, pero yo sigo opinando, y con todo esto que menciona Andrés Manuel López Obrador, sobre esta señora de la maquiladora que trabaja de 7 a 7, imagínense, ¿no? O sea, eso no, a él lo impresionó, pero esa es la historia de muchísimos mexicanos. La historia de todos los días. De todos los días. Precisamente, disculpe usted que vuelva a mencionar Ecatepec, pero ¿cuánta gente no vive en Ecatepec? Se lanza todos los días desde su casa en Ecatepec a la Ciudad de México para trabajar 12 horas diarias y que les paguen un salario miserable y que los asalten de camino a casa, ¿no? La verdad, a mí me sigue pareciendo que 102 pesos con 68 centavos pues no alcanza para nada. Ayer
En el anuncio estuvo desde Marcelo Ebrard hasta líderes sindicales que se tuvieron que chutar. Ya ves, el de la CTM con cara así de mamonzuelo, porque ya ve que es un brazo del PRI. Estuvieron representados los empresarios y obviamente el gobierno, que dice: vamos a transitar de un salario mínimo a un salario digno. Si bien es cierto, 102 pesos todavía no llega a ese punto del salario digno, creo que se da un gran primer paso, y así lo anuncia Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo y Previsión Social. Vamos a ver y escuchar el anuncio que hace la secretaria Luisa María Alcalde, y lo escucha y lo ve aquí en Sin Censura. De salarios mínimos. México es un país de contradicciones. Tenemos una de las 15 economías más importantes del mundo y al mismo tiempo una de las 10 más desiguales. Somos de los países más abiertos e integrados al mercado internacional y a la par uno de los menos inclusivos, con los sectores más rezagados frente al proceso globalizador. Nuestra población es de las que más horas trabaja al día y al mismo tiempo es de las que menos salario percibe. Nuestras empresas crecen y se posicionan en el mercado nacional e internacional, mientras que un 57% de nuestros trabajadores siguen excluidos del sector formal de la economía. Un país repleto de talento y potencial, con un bono demográfico excepcional, pero donde los jóvenes no encuentran trabajo. Estas contradicciones son graves y arraigadas, pues arrastran más de 3 décadas de políticas laborales cuyo eje ha sido la precarización del trabajo y la contención del salario mínimo. Estas medidas produjeron efectos económicos y sociales adversos que se vieron reflejados sobre todo en los bolsillos de los trabajadores que perciben menos ingresos. A partir de 1976, año en que se registró el pico más alto, el salario mínimo ha seguido una pauta descendiente hasta perder más del 70% de su poder adquisitivo al día de hoy. Si a inicios de los 80s, con un salario mínimo se podía comprar 51 kilos de tortilla, para inicios de la década actual solo podían comprarse 5 kilos. En aquellos años alcanzaba para 8,5 kilos de huevo, en la presente década solo alcanza para 1,7. De poder adquirir 18 litros de leche, ahora con un salario mínimo se puede comprar únicamente 4,6 litros. Los trabajadores que en la actualidad reciben un salario mínimo tendrían que elaborar 3 jornadas más que un trabajador de la década de los 70s para mantener el mismo nivel de vida. A ver, párale tantito al discurso de Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, para reconocer a nuestro compañero y amigo, experto en finanzas, tuitero de hueso colorado, influencer, quien usted ve y escucha todos los viernes aquí en Sin Censura, Rafael Herrera, el buen Rafita, que la semana pasada nos daba precisamente este comparativo, hacía precisamente este trabajo de comparar lo que ha perdido el poder adquisitivo del salario mínimo. Y es dramático. Es dramático, y lo voy a decir con todas sus letras, para los priistas, para los panistas, sobre todo, porque los priistas y panistas han gobernado México en ese periodo. Ahora resulta que López Obrador es el peligro para México. Ahora resulta que cuidado con López Obrador y sus políticas populistas. Cuidado con López Obrador cuando ustedes han llevado a México por el camino al abismo, rumbo al abismo. Más claro, ni el agua, Toño, con lo que está diciendo la secretaria del Trabajo. No, y es un comparativo que usted lo puede ver también ahí en las cifras del INEGI. Son cifras oficiales, cifras aterradoras, y cifras que, Vicente, con todo y que hay un discurso en estos momentos de ya con este nuevo gobierno está subiendo el salario mínimo, yo insisto y seguiré insistiendo cuando termine la secretaria Luisa María Alcalde, lo voy a seguir insistiendo con lo mismo. No es suficiente. Y yo sé que para ustedes puede sonar muy ambicioso que diga un político o que alguna persona busque que el salario mínimo incremente radicalmente de la noche a la mañana. Para mí no.
No me parece ambicioso porque verdaderamente esos salarios que reciben los mexicanos son paupérrimos, son verdaderamente miserables. No se puede mantener a una familia con eso, no se puede comprar una casa, no se puede vivir con esos salarios, no se puede vivir ni siquiera con esos 102 pesos con 68 centavos. No se puede. A mí no me parece ambicioso y yo creo que debería cambiar radicalmente el salario mínimo, ni siquiera paulatinamente, Vicente y público consentidor. De la noche a la mañana no se le puede pagar a los trabajadores menos de tanto, pero que no sean 102 pesos, que no sean, ni 200 pesos. Los mexicanos merecemos más. Sea el trabajo que sea, los mexicanos merecemos más para los salarios mínimos. ¿Por qué seguir protegiendo a los empresarios? ¿Por qué los empresarios siguen teniendo muchísimo más dinero, quedándose con todas las ganancias y sus empleados están en la calle? ¿Por qué? Deberíamos de buscar a Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Trabajo y vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo, para escuchar sus puntos de vista acerca del presupuesto, acerca del salario mínimo, acerca de esta hipocresía de los que han gobernado México y que lo han dejado destrozado y ahora vienen a rasgarse las vestiduras contra López Obrador. ¿Con qué cara, Toño, un panista, un priista dice: cuidado, mexicanos, López Obrador nos lleva camino a hacer Venezuela del Norte, cuando nos han dejado despedazados? Oye, el futuro de la clase trabajadora. Tan es así que se han tenido que chutar estos años los trabajadores de salario mínimo sobreviviendo. Bien dices, no da para vivir. No, y ese discurso estúpido de Venezuela, no estoy defendiendo a López Obrador verdaderamente, pero me pongo a pensar, por ejemplo, en Nicolás Maduro disfrutando de las carnes en este restaurante turco fantástico, su esposa que ha sido acusada de nepotismos durante tanto tiempo, ¿no? O sea, y me pongo a pensar en un López Obrador que hoy llega con papeles en la mano, con las pruebas en la mano. Me pagaron más porque todavía estaba la ley esta que permitía que los presidentes ganaran tanto. Pues aquí está cómo regresé más de 22,300 pesos de lo que no me correspondía. O sea, esas críticas del PAN, del PRI, del PRD, no me parecen pero para nada legítimas, ni me parecerá legítimo cualquier cosa que hagan, por mucho que parezcan cosas buenas, en pro de la gente, en pro de los mexicanos, incluso en pro de los inmigrantes. Yo ya no le creo al PRI, definitivamente, ni al PAN, ni al PRD. Todavía al Movimiento Ciudadano, bueno, porque es un nuevo partido, porque no ha tenido tantos vínculos horrendos más que el de Dante al final. Bueno, nuevo es mucho decir, Toño. Acuérdate que vienen de lo que era Convergencia, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? O sea, de que tienen ahí pues sus cosas, pero bueno, no son el PRI, Vicente, no son el PAN, no son el PRD. Yo ya no puedo creerles a ellos y creo que usted tampoco. Pero les Toño, también Movimiento Ciudadano está actuando como el PRI y el PAN. Sí, o sea, se están sumando a esta mierda que no puede sostenerse. Y constantemente vemos a Samuel García hablar del gasolinazo en el Senado, ¿no? Pero también tenemos a un Samuel García que apoya otro tipo de políticas, apoya también reducción de gastos, ¿no? ¿no? O sea, creo que todavía tiene una... Ese partido, no, o sea, no es de mi preferencia, lo voy a decir de esa forma, pero no está tan mal como lo está el PAN, el PRI y el PRD. O sea, esos partidos ya no deberían existir. Verdaderamente que entiendo por qué... imagínese usted lo que voy a decir. Entiendo por qué Felipe Calderón dice: no, ya, me salgo del PAN, ya no puedo estar más aquí, voy a fundar mi propio partido. Verdaderamente entiendo toda esa fuga del PRI, del PRD y el enojo que queda todavía en las filas de esos partidos, ¿no? Entonces a mí esto se cae a pedazos. Qué bueno que se esté aumentando el salario mínimo, pero no es suficiente. No es suficiente, Luisa María Alcalde. Suena muy bonito esto, el comparativo es fantástico, pero no es suficiente. Y yo sé que tienen un proyecto de nación, yo sé que es una cuarta transformación, pero no es suficiente. 102 pesos en todo México o 170 pesos en la frontera no es suficiente, especialmente en la frontera donde cruzándola... ¿Cuánto tiempo tiene este gobierno, Toño? Sí, no tienen ni un mes. ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, ni un mes. No podemos exigirle que haga de un manotazo, y eso me queda claro. Y no es por defender a López Obrador ni defender a este gobierno, pero en un mes no pueden hacer lo que no han hecho en tantos años.
los gobiernos del PRI y del PAN. Y entiendo perfectamente que se les viene encima la iniciativa privada porque son esos cuates tan poderosos, los hombres y mujeres más poderosos de México que dicen, no, ¿yo por qué le voy a pagar dignamente a mis trabajadores que trabajen como esclavos? Eso es lo que piensan estos desgraciados, ¿no? Entiendo perfectamente que están entrando al gobierno y están ascendiendo poco a poco. Yo les voy a pedir que no sea tan paulatino el aumento del salario mínimo. Les voy a pedir, por favor, que ese es uno de los factores más importantes para los mexicanos, porque con la familia, señoras y señores, es la base de la sociedad. Y la familia solamente subsiste si sus miembros colaboran trabajando. Claro. Pero si le echan tantas ganas en un momento papá, mamá, a veces los hijos, y ganan un salario miserable, a veces se fractura esa familia, a veces caen en el crimen. Toño, ¿por qué no regresamos al tema de Movimiento Ciudadano de los hipócritas después de que terminemos de escuchar a Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, hacer el anuncio del incremento, considerado algunos como histórico, del salario mínimo a más de 102 pesos para la gran parte de México y 170 y tantos para la zona fronteriza norte de nuestro país? De contención también provocó que el salario mínimo de México se ubique en los lugares más bajos de los países de la OCDE y de América Latina. Este rezago es una anomalía, pues los trabajadores de países con menores niveles técnicos, de capacitación y de productividad perciben mejores salarios mínimos. De hecho, al aumento en productividad que se registró en las últimas décadas no le correspondió un aumento al salario mínimo. Por el contrario, discurrieron por trayectorias inversas. Aunque la productividad se incrementó durante las últimas décadas, el ingreso de los trabajadores continuó disminuyendo. Esto quiere decir que los beneficios del aumento en productividad se concentraron en otros factores de la producción o estratos laborales. Recapitulando, en México el salario mínimo no alcanza para lo mínimo. Por tanto, estamos ante un franco incumplimiento con el mandato constitucional que le dio origen a esta institución. Tras una prolongada espera, finalmente ha llegado la hora de romper con las políticas salariales del pasado y plantarse nuevos paradigmas que nos permitan dignificar el trabajo y rescatar su valor. La recuperación gradual del salario mínimo es una medida clave impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en conjunto con otras políticas de fortalecimiento del mercado interno permitirá reducir y superar la pobreza, mejorar la distribución del ingreso y avanzar hacia una sociedad más incluyente e igualitaria. El consenso que hoy alcanzamos gobierno, empresas y trabajadores coloca el salario mínimo en una ruta de recuperación progresiva, responsable y sostenible. Según los consensos alcanzados hoy por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para 2019 se fijará el salario mínimo general en 102.68 pesos. Y en 176.72 en la zona libre de la frontera norte. Se trata a nivel nacional de un aumento del 16.21%, mientras que en los municipios que conforman la zona fronteriza, el salario mínimo vigente en 2018 se duplicará. Por primera vez en muchos años se ha logrado ubicar el salario mínimo a la par de la línea de bienestar individual. Sin que ello signifique que sea suficiente, es un primer paso en la dirección correcta. El reto durante el presente sexenio es pasar de un salario mínimo a un salario digno que garantice un piso de bienestar para todas las familias mexicanas. Con la nueva política de recuperación del salario mínimo, se comienza a saldar una deuda histórica con los trabajadores de menores ingresos. Además, gracias a ello incrementará el consumo y se dinamizará la economía, el mercado interno, lo cual va a favorecer al crecimiento de los negocios y las empresas.
Con esta decisión también comenzamos a honrar el compromiso que el Estado mexicano asumió con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, entre cuyas metas se encuentra que los países adopten políticas salariales para lograr progresivamente una mayor igualdad. De igual modo, con este viraje en la política de salarios mínimos, comenzamos a atender la recomendación 34/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos conmina en el ámbito de nuestras competencias a asumir los acuerdos necesarios para incrementar el salario mínimo a partir del ejercicio fiscal 2019, considerando como mínimo lo expuesto por el Coneval en relación con la línea de bienestar y en este mismo sentido considerar la relación existente entre salario mínimo y la cantidad de personas promedio por hogar mexicano. En todo este proceso merecen un reconocimiento los representantes de las empresas y de los trabajadores. Han demostrado una enorme sensibilidad y disposición de respaldar el incremento. Así, demostramos que nos va mejor cuando llegamos a consensos para impulsar un país incluyente e igualitario. A esta senda han colaborado todas y todos los aquí presentes. Nuestro reconocimiento. Asimismo, como asignatura pendiente y prioritaria, continuar con el proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, a la par que se impulsa la revisión de los salarios mínimos profesionales, con miras a su fortalecimiento y a su adecuación con las nuevas realidades del mundo del trabajo. Entre otras cosas, es fundamental incorporar en el corto plazo a las trabajadoras del hogar y a los jornaleros agrícolas entre las categorías ocupacionales. La política laboral del nuevo gobierno es fundamentalmente social e incluyente. El aumento del salario mínimo es un factor esencial dentro de una política integral para dignificar el mundo del trabajo. Incorporar a millones de jóvenes a empresas para que los capaciten, impulsar la justicia laboral y la democracia sindical, proteger los derechos de los sectores más vulnerados, reducir la informalidad y promover el diálogo abierto y responsable entre todos los factores de la producción para lograr que el trabajo digno, justo, decente y suficiente sea una realidad en México. Son las palabras Todo esto de la se secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, ayer frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, funcionarios del gabinete, empresarios, líderes sindicales. Se anuncia el incremento al salario mínimo a más de 102 pesos en la mayor parte de México y en la zona libre, en la franja fronteriza, más de 170, el doble como se prometió en campaña, para que el salario mínimo alcance, aunque sea para lo mínimo, para que se vaya de salario mínimo a salario digno, dice la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María